Nano, cuando quieras. Bueno, genial. Bueno, buenos días. Les damos la bienvenida a esta clase en la que vamos a realizar y desarrollar este panel que titulamos Organizaciones Sociales de Base Territorial en el contexto de pandemia, estrategias colectivas y vinculación con el Estado y las políticas públicas, a un año del contexto de crisis sociosanitaria a partir del COVID-19. Este panel lo estamos haciendo en el marco de la propuesta de la Cátedra de Trabajo Social 2 y también en vínculo con la línea de investigación de sujetos colectivos, que es una línea de investigación que forma parte del Instituto de Estudios en Trabajo Social y Sociedad, que es un instituto de investigación de la facultad, ¿sí?, que es dirigido por Alfredo Carballeda, quien hoy nos acompaña, y brevemente nos quería saludar y agradecemos muchísimo su presencia. Alfredo. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a todos y todas. Bueno, solamente quería saludarlos y saludarlas en función de mi lugar como director del instituto y celebrar la articulación entre lo que son las líneas de investigación y los trabajos de las cátedras. Creo que así nos potenciamos todos. La construcción de conocimiento también se da desde los estudiantes y las estudiantes. La construcción de conocimiento también se da desde las cátedras y también se da desde los equipos de investigación y las líneas de investigación. Así que creo que unidos estamos con más posibilidades de seguir produciendo en función de mejorar las condiciones de una sociedad que está tremendamente castigada por una pandemia y tremendamente castigada por 5 años o 4 años de neoliberalismo. Así que, nada, que tengan una buena jornada y, bueno, muchas gracias por dejarme participar. Y, bueno, nos vemos. Gracias, Alfredo. Bueno, por supuesto les agradecemos muchísimo a los referentes de los centros de práctica que siempre, ante las invitaciones que les hemos hecho llegar, aún en este contexto tan complejo, nos siguen acompañando, ¿sí?, en un proceso que para nosotros es de la única manera que es posible la formación de los estudiantes en trabajo social, que sin el espacio del territorio, ¿no?, sin la participación en los procesos institucionales de los que ustedes están trabajando desde hace mucho tiempo y con muchísimo compromiso, sería imposible. Así que les agradecemos siempre y ahora mucho más porque el contexto, digamos, se va complejizando para todas, para todos, para todes, y bueno, y que podamos compartir un ratito en este espacio. Hoy vamos a trabajar en relación a los territorios, a los centros de práctica, haciendo especialmente hincapié en las transformaciones, los cambios, los procesos de crisis, ¿no?, de algunas prácticas que empezaron a identificarse a partir del inicio de la pandemia y hoy a un año del desarrollo de la misma. Ustedes, los estudiantes, ¿no?, ya estuvieron trabajando en la caracterización de los territorios con los equipos de coordinación de las comisiones, con Paola, con Mariano, con Lucas, Carolina, Camila, y la idea es ir profundizando la mirada de esos territorios a partir de los relatos de estos actores y actrices tan importantes que son centrales en la configuración de esos espacios. Así que bueno, ahora le paso la palabra a Lucas. Así que todo tuyo, para presentar. Bueno, a mí me va a tocar presentar a Sergio Dumrauf. Por ahí muchos ya lo conocen. Es un referente de nuestra facultad. Es trabajador social, médico veterinario. También trabaja en la Facultad de Ciencias Veterinarias. Y es un referente ineludible a la hora de poder pensar las prácticas de formación profesional en la zona periurbana de La Plata. Él trabaja además en el INTA y articula y lleva adelante diversos programas y proyectos que están circunscriptos a la economía popular, a las formas de comercialización y venta, entre el INTA y la Facultad y la Universidad de La Plata. Por eso, sin más palabras, lo dejo. Le doy la palabra a Sergio para que se explaye sobre los cambios y transformaciones en los centros de práctica que nosotros llevamos adelante. Bueno, buen día a todos, todas.
un gusto estar acá compartiendo el espacio. La verdad que, bueno, las palabras son demasiado. O sea, yo me considero un docente comprometido con el sector de la agricultura familiar, la economía popular, y bueno, un gusto estar acá compartiendo. Lo que quería hacer, por ahí no lo consulté, pero 5 minutitos iniciales, ver cómo llegamos a esta situación, digamos, si se quiere un marco más histórico, digamos, del sector rural, digamos, ¿no? De qué ha ido sucediendo y cómo llegamos hasta hoy, para que no, por ahí, no todos y todas conocen, digamos, cómo es esto de la agricultura familiar. Entonces, un poco hacer un paneo muy rápido, ¿no? Que tiene que ver con un sector que inicialmente, digamos, la construcción de la Argentina rural tiene que ver con esas 1000 familias ganaderas, oligárquicas, por así decirlo, que arrancan allá por la generación de los 90, con la conquista, entre comillas, del desierto, que conforman un sector rural muy concentrado, ¿no? Que son las familias de esos apellidos ilustres, digamos, ¿no? Pereira Iraola, Blaquier, Martínez de Osa, Chorrum, bueno, unas 1000 familias, esto se ha estudiado bastante, que construyeron esa primera Argentina rural del centenario, digamos, ¿no? De 1910, con un sector muy concentrado de la economía, con una que vivían como en Europa, y en nuestro país una situación de pequeños productores, trabajadores de mucha pobreza, digamos, ¿no? Esto comienza a darse vuelta de alguna manera en el proceso de industrialización de sustitución de importaciones, allá por 1930, en el 33 el Estado empieza a participar fuertemente en el sector rural. Ahí se crea lo que es la Junta Reguladora de Granos, que después va a seguir, se va a transformar con el peronismo en la Junta Nacional de Granos y la Junta Nacional de Carnes, que es un primer cambio muy importante que tiene que ver con el Estado metiéndose en la regulación del comercio, o sea, la venta de granos y de carnes, que era muy importante, era la principal entrada de divisas en nuestro país y que hoy sigue siendo también la principal entrada de divisas en nuestro país. Entonces empieza a haber este debate, esta, si se quiere, contradicción y esta tensión entre el Estado y el mercado, ¿no? Un mercado ligado a estas pocas familias productoras y un Estado que regulaba, obtenía ingresos y los ponía en la industria, básicamente, ¿no? En ese periodo, ese proceso de industrialización de nuestro país, que tiene que ver con una transferencia de ingresos desde los sectores primarios a la industria, ¿no? Ese proceso tiene su impacto también en lo que fue el primer peronismo, en lo que tiene que ver con la tenencia de la tierra. Hasta ese momento, la tierra, como decíamos, estaba en manos de unas pocas familias. Hay un proceso muy fuerte, más que todo la región pampeana, lo que tiene que ver con Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, donde hay un proceso de congelamiento de los alquileres y líneas de crédito a largo plazo. Esto generó que una gran cantidad, miles de productores que eran arrendatarios, pasan a ser propietarios, digamos, ¿no? Entonces hay un proceso, si se quiere, de la generación de una clase media agropecuaria, que hasta ese momento no estaba, y que genera miles de pequeños productores, colonos, chacareros, donde producían una gran cantidad de alimentos, y esos alimentos básicamente iban al mercado externo, y una parte se exportaba, ¿no? Ese proceso, si se quiere, siguió las generales de la ley, a ese proceso de industrialización por sustitución de importaciones, hasta el año 76, que comienza una serie de cambios que vuelven otra vez este tema de darle más peso al mercado, medianos productores, y el lugar que tenía el Estado, ¿no? En ese sentido, ahí también hay, como, si se quiere, dos grandes ejes, ¿no? Modelos económicos sociales, digamos, en relación al Estado y al mercado, y otro que tiene que ver con la cuestión tecnológica en sí, que se llama Revolución Verde. ¿Qué es esto de la Revolución Verde? Bueno, es el cambio que tenía que ver más con el respeto a la tierra, con la diversidad, con recuperar aquellas prácticas de las personas que las venían haciendo durante generaciones y generaciones, y ir hacia cada vez más tecnologías que utilizaban una gran cantidad de insumos que había que comprar.
¿no? Insumos significa, bueno, aquellos bienes necesarios para producir, ¿no? Entonces ahí están las semillas, los herbicidas, los procesos de transformación mediante la mecanización, que en realidad el resultado es un gran aumento de la producción, pero una expulsión muy grande de trabajadores inicialmente y de productos. Entre si el sector rural tenía que ver como algo específico y solo y que se insertaba en el mercado internacional, o era un sector rural que tuviese que ver con el mercado interno de los argentinos y con que existiera pequeños productores, una clase media, chacarera, etc. ¿no? Este proceso muy fuerte de discusión se da, digamos, una vuelta hacia el sector del mercado, lo que tiene que ver con básicamente el proceso, la dictadura militar, y con el menemismo, digamos, ¿no? Del 91 al 2001 hay un proceso de transformación muy fuerte que lleva a una gran desaparición de productores. Alrededor del 25% de los productores de todo el país dejan de existir entre el 1988 y el 2002, que son los dos censos que existen agropecuarios. Entonces, ese proceso de valorización financiera, ese otro modelo de desarrollo, hace que una cuarta parte de los productores desaparezcan, ¿no? Muy fuerte. 400.000 productores pasa a haber 300.000 productores. Este proceso, de alguna manera, vuelve a reconfigurarse con una intervención del Estado a partir del 2012 en adelante, aunque no tiene, digamos, la fuerza que tuvo esa intervención del Estado desde el primer peronismo, ¿no? Entonces, bueno, en el mundo hay entre estos dos grandes modelos de intervención, ¿no? Mercado versus mercado con regulación con respecto a pequeños y medianos productores que necesitan mucho dinero y que llevan a la concentración, o sea, cada vez menos productores, con la otra tecnología, que es la agroecología, donde hay un rescate de la producción ancestral y de la producción que tiene que ver con los campesinos. Bueno, ese es el marco general. Si nosotros nos venimos a La Plata, ese proceso se da también parecido, ¿no? En lo que es el periurbano, ¿no? De alguna manera tiene algunas características, si quiere, algo distintas en relación a que es un productor de, más que todo, hortalizas, o sea, verduras, muchas flores y algo de fruta, ¿no? Cordón, flor y fruta y hortícola, digamos, ¿no? Pero básicamente hortícola, que en los últimos 30 años tiene una transformación particular porque dejó de ser producido, o sea, el trabajo de este sector dejó de ser de los italianos y los españoles y pasó a ser básicamente de la población migrante boliviana, ¿no? También hay población migrante paraguaya, más ligado al tema de la floricultura. Entonces, tiene esa característica particular, y tiene una característica particular que en ese proceso el 95% de los productores hoy, productores familiares, son arrendatarios, o sea, nuevamente el tema de la tierra siempre juega un lugar muy importante. Entonces, la gran parte de los productores y las productoras tienen que alquilar la tierra, y el alquiler está muy tensionado con la competencia que tiene con la tierra para la residencia, o sea, para vivir en esa tierra. Entonces, hay, digamos, un proceso de autosostenido y progresivo en el tiempo de los alquileres de la tierra, y a veces también piden rápidamente que esa tierra se deje, o sea, se escoge para que vengan esos emprendimientos residenciales, lo que lleva a que los productores de alguna manera pagan de Damocles, o sea, siempre están pendientes de si los van a sacar o no de tierra y cuánto tienen que pagar de alquiler. Eso lleva en muchos casos a la necesidad de aumentar mucho la producción, la necesidad de producir mucho para pagar el alquiler y otros costos derivados más que todo de esta revolución verde, ¿no? De la compra de insumos, de semillas, de híbridos, de herbicidas, de todo tipo de plástico, digamos, para hacer los invernaderos, de madera para lo mismo, del riego, bueno, una serie de insumos que están ligados a este proceso de evolución verde. Entonces, la demanda tecnológica más el tema del pago del alquiler de la tierra lo lleva a una necesidad de generar mucho ingreso. Entonces, ese ingreso, ¿cómo lo generan? Lo generan básicamente con la autoexplotación.
trabajando 12, 14, 16 horas por día, no solamente una de las personas, sino generalmente la familia, sino generalmente toda la familia de autoexplotación, ¿no? Esa es la cuestión más, si se quiere, estructural, ¿no? La falta de tierra, una, si se quiere, tecnología, la comercialización que es asimétrica, o sea, ellos no ponen las condiciones, sino que las ponen otros y tienen que acatar la comercialización que se plantea, un financiamiento que no es como tal, sino solamente hay algunas usureros, por así decirlo, que prestan a tasas muy altas, ¿no? Y que en realidad no hay crédito bancario como hay para el resto de los productores. Los problemas claramente sociales relacionados con toda la cuestión más económica que venimos planteando, ¿no? La salud, como sabemos, las salitas en general en la Ciudad de La Plata no funcionan con muchos productores, generalmente están mucho más aislados, ¿no? Porque tal vez estén muy cerca en kilómetros, uno puede decir, bueno, está 2 kilómetros más, 1 kilómetro más, pero son caminos que cuando llueven son intransitables, es muy difícil entrar y salir. En algunos casos muchos de los productores familiares no tienen vehículos, entonces es más difícil la llegada y la salida. El tema de inseguridad ha aumentado muchísimo también con los productores y las productoras, porque en general ellos, los ingresos que tienen, que después sirven para reiniciar el ciclo productivo, no están bancarizados, entonces esto saben también todo el mundo que eso es de esa manera. Entonces todo el tema de la salud es muy complejo, también el tema de la educación, ¿no? Con los cambios que puede haber de lugares, con los colegios están muy lejos. El tema de las vías, digamos, de comunicación en la Ciudad de La Plata es muy difícil para lo que tiene que ver con aquellos hijos de productores y productoras, porque radial también, todo va hacia el centro de la Ciudad de La Plata. Entonces, por ejemplo, para ir desde El Peligro a Abasto es muy difícil, o sea, más fácil es ir desde El Peligro hasta el centro de La Plata y después del centro de La Plata hasta Abasto, porque no hay, digamos, comunicación de líneas de colectivos que atraviesen, digamos, en forma directa desde El Peligro hasta Abasto. Aparte hay una configuración distinta de los lugares productivos. O sea, antes, por ejemplo, Olmos y Gorina eran zonas claramente quinteras, ¿no? Aquellos que conocen por ahí, no todos conocen La Plata, ¿no? Pero las zonas, digamos, de Gorina, la zona norte, digamos, y Olmos en la zona oeste, eran muy productivos. Bueno, ahora, a partir de ese crecimiento de lo residencial, lo están dando estas zonas productivas hacia zonas más lejos. Entonces tenemos lo que decimos, El Peligro, o los porteños, que todavía siguen siendo zonas productivas, y de Olmos nos trasladamos a Abasto, y a veces ya a Ruta 6 directamente, en la zona, digamos, ya saliendo de la Ciudad de La Plata, o por ejemplo Poblet. Hace 15 años la escuela de Poblet no tenía casi alumnos, y estaba a punto de cerrarse. Hoy tiene más de 100 alumnos, no tiene casi posibilidad de que ingresen tanto a la escuela como al jardín de infantes. Bueno, una situación totalmente distinta. Entonces, los problemas son estos, ¿no? Hay problemas estructurales, o sea, el tema, por ahí lo que yo quiero plantear es que el COVID trae, digamos, refuerza los problemas que ya tienen de forma estructural los productores y productoras, ¿no? Y que estos problemas estructurales requieren medidas importantes, digamos, ¿no? Medidas que cambien este tipo de situación. Que en realidad los problemas estructurales fuertes en relación a tierra, a comercialización, a financiamiento, ya escribiendo y trabajando desde el principio de este siglo, o sea, desde 2005, 2007, 2008, y se han ido profundizando de alguna manera, ¿no? Y a esto viene, digamos, la crisis relacionada con el COVID, que refuerza, digamos, los problemas que ya se tienen. Ahí hay el tema de la producción, de alguna manera, por ser alimento lo que se están generando, no tiene el impacto que puede tener en otros sectores productivos. Sí fue muy fuerte el impacto en el sector florícola el año pasado, básicamente el inicio de la pandemia, ¿no? hasta reabrir lo que fueron las florerías, o reabrir, digamos, otros espacios, digamos, directamente no había venta, y eso generó
un shock muy fuerte de crisis y en algunos casos se reconvirtieron en productores y pasaron de ser solamente de flores a flores y hortalizas, verduras, ¿no? Pero ahí tuvo un impacto fuerte. Y como estamos hablando de alimentos, en el resto, digamos, se refuerzan algunas de las cuestiones que decimos, ¿no? El tema de la asimetría de la comercialización, la falta de financiamiento. Sin embargo, bueno, el proceso de venta sigue dándose, ya sea por esto que se llama culata de camión, o en algunos casos, y en eso en la universidad hemos dado un avance, es una comercializadora que lo que busca es unir a partir de un mercado digital los productores con los consumidores, ¿no? Nosotros, bueno, el año pasado arrancamos con una comercializadora que se llama La Justa, que venimos trabajando con este tema, pero no solamente se da en la Ciudad de La Plata, sino que se da en muchos otros lugares. De hecho, hoy, en esta etapa, se está haciendo un taller de mercados digitales con unas 50 organizaciones de todo el país que trabajan este tema de cómo acercar de forma directa a productores con consumidores a partir de estas plataformas digitales. Entonces, el problema se ha acentuado, ¿no? Se ha acentuado, y ahí si se quiere más en términos de la asistencia, ¿no? Un productor aislado por COVID se hace mucho más difícil, por ejemplo, la asistencia alimentaria, la asistencia de medicamentos, ¿no? No es lo mismo que en la ciudad, no es lo mismo que en el barrio, que se vive de una manera más cercana, digamos, ¿no? La posibilidad de que haya un vecino, un pariente que acerque distintas cuestiones que necesita esa familia que se aísla. Entonces, bueno, ahí hay una situación compleja. También las organizaciones, por lo menos las que están cerca de la Casa del Trabajador Rural, que es de donde trabajamos, organizaciones un poco más chicas, no tan grandes, como el MTE o la UTT, también hay dificultades en cuanto a juntarse, ¿no? El periodo de reuniones que tenían antes, que era cada 15 días o semanalmente, si había algún problema, se han venido haciendo cada vez más espaciadas con una mayor dificultad, lo que tiene que ver con poder juntarse, organizarse y una cierta falta de respuestas colectivas en muchos casos ante esta situación, ¿no? Entonces, bueno, un poco en ese sentido, cuando uno habla de, bueno, cuáles son las políticas públicas, sabemos, bueno, que el municipio no ha tenido una respuesta, digamos, concreta a los problemas emergentes, o sea, no ha tenido respuestas concretas a los problemas de la agricultura familiar en términos desde el inicio de la gestión de 2016 hasta ahora, tampoco ha habido respuestas más concretas hacia estos problemas que surgen específicamente de la agricultura familiar. Sí hay un cambio importante en lo que tiene que ver con el gobierno nacional y provincial en función de poder referenciar con mayor énfasis a la agricultura familiar, tanto a nivel del Ministerio de Agricultura de la Nación, hay una Secretaría de Agricultura Familiar Campesina e Indígena, como del Ministerio de la Provincia, que hay una Dirección Provincial de Agricultura Familiar, ¿no? Entonces, bueno, se pone de nuevo en el centro y se piensa y se ve qué se puede hacer. Ahí hay algunas líneas muy interesantes, por ejemplo, se ha puesto por primera vez de relieve el tema de la agroecología, hay una dirección nacional, y hay un programa de dirección nacional en el Ministerio de Nación, y un programa de agroecología en la provincia de Buenos Aires. Sí, lo que se observa es cierta fragmentación de las políticas, ¿no? Que en realidad ya la veíamos allá en el 2015, bueno, me parece, para mi forma de ver, que ese proceso de fragmentación es tal vez aún mayor, digamos, hoy, ¿no? Tal vez tenga que ver también con esta pandemia, pero en temas centrales, como es el tema de tierra, por ejemplo, hay 4 ideas distintas, 4 proyectos o 4 procesos que se vienen dando en forma paralela, digamos, sin aún poder consensuar un modelo para seguir que plantean cuestiones bastante similares, ¿no? En el tema de la agroecología también vemos que hay cierta dificultad para llevar adelante esos procesos. Cuando hablamos de comercialización, también, digamos, ¿no? Bueno, hay ahí una cuestión que para mi forma de ver es necesario poder tener una política más integral que pueda darle lugar, por supuesto, a las organizaciones y que pueda ir en territorio con más peso, con más fuerza. De hecho, hay una ley que fue una ley producto
de la fortaleza y de la trayectoria de las organizaciones, que se sancionó en el 2015, que falta la reglamentación, durante todo el macrismo no se pudo llevar adelante, y que todavía un año y pico está hecho el proyecto de reglamentación y todavía no se terminó de sancionar esa reglamentación. Entonces, bueno, hay algunas cuestiones que me parece que son importantes poder avanzar para que realmente haya un peso, por lo menos para resolver las cuestiones, no sé si las estructurales, pero sí aquellas más coyunturales, y plantear algunos caminos que puedan ir en función de estos problemas estructurales, ¿no? Tal vez no exista hoy ni el financiamiento ni la capacidad en el Estado para avanzar fuertemente en procesos de miles de familias que puedan tener su tierra propia, pero sí creo que se puede llevar adelante procesos por los cuales puede haber cientos de familias con un financiamiento adecuado podrán hacerse de tierra propia a partir de mecanismos más novedosos. Lo mismo para el tema de comercialización, lo mismo para el tema de financiamiento. Bueno, hay ahí desafíos que se mantienen todavía más actuales que nunca, y esto también para toda nuestra zona, ¿no? Nuestra zona donde hay un mercado regional que bueno, es del municipio y que no funciona como una palanca para los productores de la agricultura familiar, pero sí hay procesos, como decíamos recién, de comercialización alternativa, que se pueden fortalecer esos y otros. Las principales organizaciones del país hoy, de la agricultura familiar, como son la UTT y el MT Rural, han nacido en esta zona, o sea que hay un proceso organizativo, un acumulado organizativo que perfectamente pudiese ir fortaleciendo estos procesos. Así que bueno, ahí está dado, digamos, me parece un poco, no sé si responde a lo que esperaban, pero es un poco el panorama, ¿no? Me parecía que estaba bueno hacer cómo llegamos hasta acá, porque, bueno, me parece que estudiantes como ustedes, digamos, están arrancando hoy, y el trabajo social, la disciplina, tiene muchísimo para dar, para aportar, desde los términos organizativos, del tema de la economía social, de lo que tiene que ver con la educación, la salud, para el sector rural, que siempre tiene su especificidad, y me parece que está bueno conocer un marco desde donde, cómo llegamos hasta ahí, y a partir de eso, bueno, qué se puede ir haciendo, ¿no? Bueno, yo le iba a dar las gracias, pero no sé si Lucas querías decir algo. ¿O sigo yo directamente? Me parece que fue muy completo. Por ahí sí, no sé si después el tema de las preguntas las hacemos después de todos los expositores, así continuamos con el resto de los referentes. Sí, mejor todas las preguntas que vayan surgiendo, puedan escribirlas por el chat o regístrenlas, y habremos el debate 10 minutitos cuando terminen todos. Dale, perfecto. ¿No? Bueno, como parte de la Comisión 1, me toca presentarla a Silvia Márquez, la directora de la escuela. Ahora voy y también a Claudia, quiero mencionar a Claudia García, docente de sexto año, y a Nadia Huiteñuk, ahora presento mejor. Pero quería comenzar antes retomando algo de lo que decía Sergio, que me parece interesante, como para tratar de tender algún puente. Porque en la primera parte mencionaba la cuestión histórica, ¿no? de los productores agropecuarios, y mencionaba este proceso del año 88 al año 2002, en el que el 25% dejan de existir, al menos como productores agropecuarios. Entonces, la pregunta que se me generaba ahí es, bueno, es toda esta población, ¿a dónde va, ¿no? ¿A dónde se dirige si pierden el acceso a la tierra, a la posibilidad del trabajo de la tierra? Y ahí es algo que venimos trabajando en la cátedra desde los primeros textos de Meijeiras, por ejemplo, en donde vamos historizando los procesos históricos con el tema de la población, del poblamiento de los territorios urbanos. Entonces, imagino que parte de esa población que deja de trabajar la tierra va a engrosar seguramente algún tipo de barrio popular, ¿no? Principalmente me imagino el tema de los asentamientos. Entonces, trataba de tender algún puente ahí, porque gran parte de la matrícula de los estudiantes y las estudiantes de la Escuela 10 provienen también de asentamientos. No digo que tenga que ver directamente con estos procesos migratorios, pero sí tratar de pensar cómo en los distintos momentos históricos y a partir de las distintas políticas públicas se van generando
estos cambios en la forma de habitar el suelo, ¿no? Ahora sí, perdón por ahí fue una digresión, pero quería tratar de tener un puente ahí. Quería presentar a Silvia Márquez, que nos acompaña ya desde hace varios años, la Escuela Secundaria 10 de Berisso, situada en el barrio obrero, pero que como anticipaba recién, la matrícula, el conjunto de estudiantes que asisten a la escuela no provienen exclusivamente del barrio obrero, ahora por ahí lo detalla la directora. Bueno, venimos articulando como centro de práctica en la Escuela 10 ya hace varios años. Silvia, si no me equivoco, asumió en 2019 la dirección de la escuela, y bueno, nos tocó ahora este periodo de virtualización de los procesos de práctica. Y dentro de la Escuela 10 articulamos, tenemos grupos de práctica, ¿no? En la presencialidad, ahora tomamos a la institución Escuela 10 como centro de práctica, pero en la presencialidad teníamos un grupo de práctica en el aula de aceleración. Nos acompaña Nadia Witeñuk, que es la profesora de acompañamiento a las trayectorias, y otro grupo de práctica en sexto año, y ahí bueno, nos acompaña también Claudia García, docente y profesora de arte. Pero bueno, Silvia, la tomamos a Silvia como referente por un tema de tiempos, más allá de que por ahí después puedan también participar las compañeras. Silvia, te dejo la palabra, como siempre agradecido por este vínculo y este trabajo conjunto. Bueno, voy a hacerla buenos días a todos y todas. Y bueno, acá pregunta literal, ¿cuál es su mirada de territorios en el contexto de pandemia? Como recién dijo Mariano, nuestra comunidad es bastante particular. Es una comunidad que comenzó con un asentamiento, chicos del barrio obrero, y la matrícula en este momento es de 147 chicos. El año pasado era de 130. Se está agudizando, es más, se está produciendo en este momento otro asentamiento más, pero ya más lejano. Si bien vienen ya los nenes desde ese lugar, han venido desde Avellaneda, de Entre Ríos, o sea, es en este momento muy heterogéneo de dónde están viniendo los nenes. Este año es la primera vez que tuve que hacer 6 o 7 pases dentro de toda la provincia de Buenos Aires y también de Santa Fe, de Entre Ríos, de Rosario. O sea, no era tan común. Nos llamó la atención tanto a la directora de primaria con la cual compartimos el edificio y a mí también. O sea, está habiendo una inmigración interna hacia la provincia de Buenos Aires. El territorio está muy difícil, hay una complicación desde el año pasado, este año, es lo que he visto, es lo que sentí con ese vínculo que podemos realizar a la entrega del SAE, que son los módulos alimentarios. Es muy importante, yo le comentaba recién hoy a la referente de ustedes, que ese vínculo con la familia, con el chico, verle la cara, poder trasladarnos ellos sus necesidades, sus problemas, y a partir de ahí poder trabajar en forma de equipo con el equipo de orientación. Si voy muy rápido, por favor me dicen, porque siempre me retan por el mismo motivo. Las carencias en este momento son peores que las del año pasado. Si bien se está entregando en tiempo forma el SAE, mucha gente ha quedado sin trabajo y con complicaciones de salud, o sea, contagios de COVID, mucho más que el año pasado, y pega bastante fuerte. ¿Por qué motivo? Son familias que no vienen de estar bien alimentadas. Y dentro de este contexto, la gran mayoría son gente que junta cartón. Cuando fue el primer aislamiento, por ejemplo, mucha gente que no tenía ni siquiera de dónde sacar para mantener el hogar, ni poner un platito de comida. Por suerte, bueno, vuelvo a repetir, están los SAE. Pero en ciertas familias tenemos familias con 13 chicos. El mayor problema pedagógico se complica porque no hay conectividad. Hay un celular para familias con 5 o 6 chicos, todos asisten a las escuelas, tanto primaria, jardincito o secundaria, en el cual es imposible hacer la tarea.
como así también los lugares donde están viviendo que no tienen conectividad. Ellos no pueden acceder al Wi-Fi. Hay puntos de encuentro para que puedan acceder, pero este año se complicó porque son ahora centros de vacunación. Habíamos conseguido el año pasado el SIC, que queda cerquita de la escuela, para que los chicos pudieran ir a acceder a internet y trabajar como mínimo 1 hora por grupo, grupitos de 4 o 5 chicos. Este año no lo podemos hacer. Igual nos llega ahora una directiva en el cual tenemos que organizar con docentes el encuentro en el momento de entregar el material que es impreso a los alumnos, y que, bueno, que vengan los docentes a poder brindarle un acompañamiento relacionado con las tareas que tengan. También tenemos el inconveniente que casi la mitad, no es la mitad, un cuarto de los docentes, una cuarta parte de los docentes están con dispensa. Ya es o sea, el gran problema en este momento es el recurso humano. Se complicó, a veces me complica a mí para poder mantener la escuela abierta. La escuela es chiquita y tenemos nada más que 3 preceptoras, de las cuales una se jubiló y la otra está con dispensa. Entonces nos quedaba una sola preceptora. Gracias a las bajadas que tenemos de esta inspección, se pudo colocar y utilizar recursos humanos, como por ejemplo un profesor de MATP, para que solvente uno de los... Pero igual quedaremos con uno colgado, porque es la docente que está dispensada, y otra docente que se jubiló. Entonces se complica, se va complicando cada vez más. Tanto como para la entrega, tenemos docentes que tienen miedo de venir a la entrega, porque el miedo es común hasta en los chicos. Las primeras semanas que fueron de intensificación, los nenes comentaban a los docentes que le daban miedo a las situaciones del COVID. Pero fueron buenos para el tratamiento, para prevención, para comentarles que no es que hay que tener miedo, sino que hay que prevenir. Bueno, no sé si quieren hablar algo más, Claudia o Nadia, ¿quieren trasladar algo? No, las chicas hacen yo saludarlos a todos. Gracias, Silvia. Es tal cual todo lo que estás comentando. Y bueno, todos los años lo estamos pasando así, y este año se ha complicado más. Más difícil llegar a los alumnos con los trabajos. Y bueno, estamos trabajando en eso. Así que bueno, gracias a todos por el apoyo. Nadia. Sí, buenos días a todos, y sí, reforzar y decir que bueno, que en el territorio la pandemia, tanto en lo pedagógico como en lo económico, fue muy difícil para los chicos, y como dice Silvia, siempre tratamos de estar en la escuela, de acercarnos, de hacer ese vínculo, ese contacto, por más que, bueno, en mi caso yo estoy dispensada, pero siempre me acerco a la escuela porque es muy importante, más en estos momentos, estar presente y bueno, acompañarlos desde lo vincular, desde lo pedagógico a los chicos. Pero sí, es como dice Silvia, estamos pasando unos momentos difíciles con respecto a todo lo que ella comentó, a todos los aspectos que ella comentó con respecto a la escuela. Bueno, y una de las otras puntos con la política pública en esta definición de tareas y sentido de las mismas. Al igual que la circulación del virus, que sube, que baja, que va, que viene, y se van cambiando, que pasamos de aislamiento a una presencialidad, a una semipresencialidad en nuestro caso, porque el edificio no se encuentra en grandes condiciones. Es todos los días una nueva redefinición, en el menor tiempo posible, porque a veces hoy y hay que aplicarla mañana. Por ejemplo, nos llega la semana pasada la situación de fotocopias, que viene una subvención desde la provincia, aplicado desde el Consejo Escolar, para que podamos brindarles las fotocopias a los chicos que están con este acompañamiento de trayectoria. Y ya la semana pasada y esta semana tiene que estar en marcha. Entonces, tenemos muy poco tiempo desde la bajada a poner en marcha algún proyecto.
O sea que hay días que por ahí uno no duerme para poder llevar adelante todas las situaciones que son solicitadas desde la política educativa. Pero bueno, tratamos de cumplir en tiempo y forma, dentro de lo posible, dentro de las herramientas y los recursos humanos, como también no vulnerar ninguna problema con nuestros docentes, ¿no? Porque siempre hay que respetar, si a alguno le pasa algo, las condiciones de, perdón, tocando bocina afuera, las condiciones de nuestros docentes que están dispensados, como dijo Nadia, yo estoy dispensada también, pero sin embargo al módulo, cuando tengo que entregar el módulo alimentario, no puedo no ir porque ese vínculo con esos chicos, con esas familias, es muy importante. De ahí comienzan a aparecer un abanico de situaciones que nosotros tratamos también de solventar, con lo que puede ser el servicio local, con lo que puede ser nuestro EOE, con recursos humanos. Siempre estamos en contacto con todas las ONG, los comedores del barrio, porque son el primer punto al que podemos recurrir, en el que las familias están en contacto continuo con ellos, y si tenemos que ubicar a un chico, que por ahí el mayor problema es ubicar a algún chico que se quedó sin señal, o sin celular, o sin dinero para poder cargarlo, nuestro miedo no es que no tenga el celular, nuestro miedo es que realmente ese chico o esa familia le haya pasado algo. Se complica, es muy difícil. Por día el tratamiento de las chicas del EOE o los docentes, que son los primer contacto, docente con alumno, se bajó del grupo, listo, comunicando, preceptor comunicando al EOE, urgente. ¿Por qué motivo? Por miedo a que a esa familia le haya sucedido algo. Entonces el trabajo es continuo, diría que son 18 horas, y si no es más, y la mayor tarea está en la sociocomunitaria. La pedagógica realmente en esta situación ha quedado de lado. La pedagógica en este momento es el recurso para traerlo a la escuela y que venga a ver qué le está sucediendo al chico. Es el vínculo. Lo pedagógico es lograr que el chico llegue, por alguna excusa, llegar a la escuela, y para ver cómo están. Es que la primera palabra que tiene que salir es lo más importante. Bueno, le doy gracias a todos y espero que les haya servido las experiencias de nuestra escuela. Excelente, Silvia. Bueno, a todas, muchas gracias. No, por favor. Gracias. Nano, Bueno, no sé si querías agregar algo más. No, agradecerle a las tres por la presencia, por el compromiso y por el vínculo que por supuesto que en este contexto también es de mucho aprendizaje para todos, ¿no? Así que bueno, los dejo con Pau. Muchas gracias, compas. Bueno, ahora me toca presentar a mí, a mi querida amiga y compañera. Melina Fernández es egresada de nuestra facultad, es licenciada en Trabajo Social, es docente de la Cátedra de Trabajo Social 1 también. Comenzamos el recorrido en Ensenada cuando era coordinadora territorial, y bueno, hoy está un poquito ocupando ese lugar, porque la coordinadora que estaba renunció, pero también es directora de gestión territorial. Yo sé que es directora y nunca me sale gestión territorial en la UNLP. Es Meli Fernández, con ella estamos dirigiendo un proyecto de extensión, el Remolineando la ABC. Eso hace que nos pueda dar una mirada no tanto institucional, o sí, obviamente, pero también cómo se conforman las organizaciones sociales en el territorio. Tiene una mirada muy amplia y súper territorial de lo que es la ciudad de Ensenada, lo que nos va a dar un pantallazo muy amplio y súper rico. Así que nada, Meli, ahí te dejo. Bueno, hola a todos, buen día. Voy a tratar de ser breve porque quienes me conocen saben que me cuesta bastante. Agarro viaje y no freno. Me parecía súper interesante poder estar en esta charla porque
Mi primer acercamiento al dispositivo de los centros comunitarios de extensión universitaria, que es el lugar donde hoy trabajo, fue en el marco de la Cátedra de Trabajo Social 2, en 2012, cuando cursaba segundo año, me tocó hacer las prácticas en el CEU número 4 de Villa Castells, y hoy en día me toca de coordinar este dispositivo en el cual hace ya 10 años hice mis prácticas de segundo. Me parecía interesante contárselos porque también muchas veces pensamos a los espacios como cuestiones por ahí alejadas, y está bueno que nos imaginemos que podemos el día de mañana estar haciendo la intervención profesional, la práctica profesional en la escuela, que escuchábamos recién la experiencia, o en alguno de estos dispositivos. En el año 2018 me sumé a la Prosecretaría de Políticas Sociales, como decía Pau, me tocó coordinar 2 centros de extensión, uno que es el número 8 en Punta Lara, en Ensenada, y bueno, el número 9 que está en Barrio Malvinas. Y a partir de ahí también estuve acompañando a estudiantes de segundo año que hacían las prácticas, en ese momento con Mariano, y ahora con Pau. Que bueno, además con Pau compartimos un proyecto de extensión universitaria, y bueno, y la vida, ¿no? Porque somos amigas, como ya decía. Por ahí, sin extenderme mucho, contarles qué son los centros de extensión universitaria, que son dispositivos de cogestión entre la comunidad y la universidad en cada barrio, que se diseñan y se implementan para coordinar iniciativas de extensión de la universidad en un mismo territorio. En ese sentido, bueno, que sepamos que nuestra universidad tiene 3 funciones sustantivas. Una es la docencia, que es la que por ahí más conocemos, o la enseñanza, por así decirlo. Otra es la investigación, de la cual también Agustina hablaba al principio, y otra es la extensión universitaria. Estas 3 funciones son complementarias entre sí y son los objetivos principales de la universidad. En relación a la extensión, hay, bueno, un debate muy profundo en torno a cómo definimos la extensión, pero en el año 2008, cuando se reformó nuestro estatuto, la comunidad universitaria decidió definirla como un proceso educativo no formal de doble vía. La parte de no formal, en mi caso específico la discuto, para mí es una práctica formal, para mí eso hay que decirlo, porque es una práctica formal de la universidad, pero me parece importante acentuar en esto de la doble vía, ¿sí? Y que es planificada de acuerdo a los intereses y necesidades de una comunidad. Entonces, la extensión tiene que ver con intervenciones que realiza la universidad en la comunidad para trabajar sobre alguna problemática social. Y en ese sentido, la idea de doble vía nos plantea un intercambio de saberes, un intercambio de ideas entre la comunidad y la universidad, es decir, que no vayamos al barrio a trabajar desde nuestros saberes, sino desde lo que es el diálogo de saberes. Y en ese sentido, los centros comunitarios de extensión universitaria lo que proponen es armar en el barrio una red de organizaciones e instituciones para armar una agenda de problemas y empezar a abordarlos con iniciativas de distintas facultades. Tenemos 17 facultades y más de 100 carreras en la universidad. En ese marco es que, bueno, el centro de extensión número 8, que es el del Molino, por iniciativa de 2 actores principales. Uno fue un proyecto de extensión de la Facultad de Ciencias Veterinarias, que desde hace más de 15 años trabaja en el barrio, y bueno, el otro es la profesora Paola, que en ese momento ella era docente en el Zoom del Molino, que es un jardín, digamos, de prematernal, ¿se dice? Jardín maternal. Maternal de la municipalidad, y ella como docente había estado a cargo de un programa a partir del cual se había generado la Mesa Barrial del Molino, que es un espacio multiactoral en el cual el primer viernes de cada mes
nos juntamos todas las organizaciones e instituciones del barrio. Entonces, bueno, está el Zoom, está la unidad sanitaria, que es el centro de salud del barrio, la escuela primaria, la escuela secundaria, el jardín, el PROMEVA, que es el programa de mejoramiento de barrios, la iglesia, el centro educativo complementario, la murga de los remolinos, el Clupidia participa a veces, bueno, distintas organizaciones e instituciones que nos juntamos una vez por mes para ir hablando y coordinando acciones para abordar los problemas. Y en ese marco van entrando los distintos proyectos de extensión de la universidad. Eso como introductoriamente para que entiendan también la manera en la cual trabajamos. En ese marco, en los últimos años, más que nada, los estudiantes de Trabucial 2 acompañaron el eje de salud del centro de extensión con la articulación de varios proyectos de la Facultad de Ciencias Médicas, de la Facultad de Ciencias Exactas y de Ciencias Veterinarias, porque trabajan la atención de mascotas desde una perspectiva de salud pública, ¿no? Bueno, eso como para modo introductorio. Después, si yo tuviese que decir cuál es mi mirada del territorio, diría que no sé si tengo una mirada propia del territorio, sí que esa mirada la construyo con todos estos actores que mencioné, que son los que están cotidianamente viviendo y habitando el barrio, ¿sí? Porque no es lo mismo trabajar en el barrio que vivir el barrio, que militar el barrio, aunque un poco, si bien yo no vivo en Punta Lara, sí me considero, además de una trabajadora de la universidad, una militante, ¿no? del barrio. Quizás en relación a la pandemia, una cosa interesante para transmitirles es que nuestra universidad firmó una resolución donde, bueno, se suspendía toda actividad presencial, las cátedras nos vimos obligadas a virtualizar nuestra intervención, digamos, no dejamos en ningún momento de dar clases, pero en relación a la extensión había como cierta ambigüedad, porque se hablaba de postergar o suspender la extensión universitaria. Y eso fue como un primer desafío también para pensar cómo hacíamos para seguir sosteniendo nuestra presencia en el barrio, a pesar de que en principio no podíamos ir. Y fue un gran debate porque empezamos a debatirnos si lo que hacíamos desde la extensión universitaria era o no una actividad esencial, empezó un debate entre lo esencial, cuál es el límite, ¿no? ¿Qué es lo que nos marca la esencialidad de la práctica que llevamos adelante? El debate entre lo importante, lo urgente y lo emergente también estuvo muy presente, porque desde la universidad, en un municipio como Ensenada, que tiene por ahí mucha intervención por parte de la municipalidad, la universidad quizás estaba abordando proyectos de niñez, de educación, de salud incluso, que tenían por ahí unos objetivos que se vieron como reconfigurados con la pandemia por esta cuestión de la urgencia. Y cuando hacíamos las primeras reuniones de la mesa barrial ya en contexto de pandemia, con las distancias necesarias y los cuidados necesarios, porque una primera cuestión que apareció es que si queríamos que los vecinos y las vecinas participaran, la virtualidad no era posible hacer estas reuniones por Zoom. Entonces, lo primero que surgió fue la cuestión de la alimentación como eje prioritario, y que hacía mucho tiempo que, desde mi mirada por lo menos, no estaba tan presente, por lo menos en Ensenada. Y bueno, surgieron muchos comedores, o sea, muchos comedores que ya existían, empezaron a ser cada vez más viandas, y también surgieron muchas ollas populares, que por ahí no eran comedores constituidos, pero sí que hacían ollas para muchas familias que, bueno, no estaban pudiendo trabajar porque trabajaban en la economía popular y que no estaban pudiendo como sostener sus ingresos. Y entonces en relación a los comedores también apareció la cuestión de los cuidados, los protocolos, cómo hacer para cuidar a los que cuidan, ¿no? Que son quienes están al frente de los comedores, quienes se veían expuestos al virus. Entonces hizo todo un trabajo la universidad
estuvo produciendo elementos de limpieza que entregó a las organizaciones sociales, y también se brindaron los protocolos, capacitaciones a los referentes de los comedores, qué hacer cuando un compañero de un comedor es contacto estrecho, qué hacer si hay un contagio en el marco de la organización social. Esas cosas las fuimos charlando formalmente, quizás con capacitaciones, pero también mucho por WhatsApp, ¿no? Que te consultaban, bueno, ¿qué hacemos? Tratábamos de fomentar que se enviaran en grupos, cosa de que si había un contagio no se frene del todo la olla, porque bueno, sabemos que en el barrio, si un comedor cierra, la gente sigue necesitando y se traslada por ahí a otro comedor más lejos, entonces se dan movimientos. Así que bueno, un primer eje importante fue el de la alimentación y el de garantizar los cuidados a esas personas que no dejaron, digamos, de trabajar en el barrio. Y en ese sentido, en un primer momento... El relevamiento de los comedores y merenderos, que también, claro, también emplearon ustedes, eso estuvo muy bueno. Sí, se hizo un relevamiento, como dice Pau, porque para tratar de favorecer que se distribuyan todos los días de la semana la asistencia alimentaria, porque por ahí había un día que se repetían 2 ollas, pero otro día que quedaba descubierto, entonces también como un laburo más de apoyar desde lo organizativo a esos espacios. Y en ese sentido, por ahí, un poco en relación a lo que decía Silvia hace un rato, en relación a esto, ¿no? de que muchas instituciones dejaron de trabajar presencialmente, de tener sus puertas abiertas, vemos como una sobrecarga en las demandas, tanto a las organizaciones sociales que no dejaron de trabajar, como a la unidad sanitaria también, que la unidad sanitaria, digamos, trabajó presencialmente todo el tiempo. Nos contaba en una de las últimas reuniones la médica generalista de la sala, esta cuestión de que muchas cosas que por ahí antes abordaba la escuela, o el SEC, el mismo Zoom, porque el Zoom también, si bien estuvo abierto, la gente por ahí por miedo se acercaba menos, la unidad sanitaria recibió mucha más demanda también, no solo de cuestiones de salud, aunque tenemos un concepto amplio de salud, recibió mucha demanda. Y por ahí, bueno, esto generó como un debate, bueno, ¿qué hacemos con los proyectos de extensión, no? ¿Cómo podemos participar en el barrio en esta cuestión de, bueno, vamos, no vamos, nuestra actividad está permitida, no está permitida? Y también de que los proyectos de extensión puedan estar muy atentos y atentas a qué era lo que necesitaba el barrio en ese momento. Bueno, todo un primer eje fue el de alimentación, también una cuestión que surgió es que muchas veces los comedores tienen más dificultad para acceder a la verdura, ¿no? Abundan los alimentos secos, entonces poder tratar de generar un poco más de nutrición, y ahí, bueno, el proyecto de ciencias agrarias y forestales, que en realidad se dedicaba a otra cosa, porque se dedicaba a la forestación y al arbolado del barrio, rápidamente pudo armar una propuesta para trabajar huertas, entonces llevaron plantines al barrio, y fueron haciendo un seguimiento por WhatsApp para ver cómo iban avanzando esas huertas. También los proyectos vinculados a la escuela secundaria pudieron, ¿no? El proyecto, por ejemplo, de ciencias exactas que trabajaba química práctica dentro de la escuela, empezaron a asistir el día de la entrega de los bolsones para colaborar con las docentes y los equipos directivos y de orientación en tomar la temperatura, en que se respete las medidas de distancia y los cuidados, en tratar de generar educación para la salud en ese momento y hablar con las familias, ¿no? Con una perspectiva también de fomentar los cuidados y de conversar con las familias en ese momento de la entrega del SAE. Esas por ahí fueron algunas de las cosas que fuimos haciendo durante el año pasado, y bueno, ya para este año, sabiendo que esta situación, digamos, va a persistir en relación a la pandemia, hay un protocolo de actividades semipresenciales aprobadas para la universidad. También, bueno, este año lo que surge fuerte también de nuevo es lo alimentario, pero ya vinculado por ahí
a que el año pasado había un tipo de ayudas que hoy ya no están, ¿no? Digo, el IFE, o bueno, ahora nos parece importante el aumento que se dio y la ampliación de la tarjeta alimentaria. Eso es algo que a mí, desde mi mirada, es algo muy pertinente para este momento, porque antes la tarjeta alimentaria estaba con la restricción de edad hasta los 6 años y se amplió hasta los 14, porque sigue siendo la alimentación un tema muy importante para las infancias también. Pero bueno, surge muy fuerte el tema de la niñez, ¿no? El tema de que los niños y las niñas sufrieron mucho el impacto de las medidas de aislamiento. Sabemos que no es lo mismo quedarse en casa cuando las casas por ahí del barrio no tienen las mismas condiciones que las que tienen nosotras, y también los espacios de socialización entre ellos. Y a partir de ahí, bueno, el Remolineando el ABC, por ejemplo, el proyecto se retomó fuertemente en la actividad presencial, porque entendemos que los chicos y las chicas necesitan ese acompañamiento para hacer las tareas. Las madres están muy sobrecargadas o no tienen las herramientas para acompañar en las tareas escolares de los chicos, así que bueno, ahí se retomó la actividad presencial. También desde la unidad sanitaria se plantea esta cuestión de que por ahí, si bien la salita no dejó de hacer la atención cotidiana, muchas personas dejaron de asistir porque les daba miedo, digamos, ir al centro de salud. Entonces también hay como una intención de retomar muy fuerte lo que son los controles de salud de los niños, que completen el calendario de vacunación, que realicen su control anual. Entonces están por ahí planificando algunas jornadas específicas de atención del niño, desde la lógica que las veníamos trabajando antes, que eran los días sábados, con postas. Bueno, eso es un poco como yo veo el barrio. Después, bueno, por ahí más hacia el interior de la universidad, lo que nos sucede, y con esto cierro, es que la extensión en muchos casos tiene mucha participación de estudiantes, y muchos estudiantes no están en la ciudad de La Plata, porque han regresado a sus ciudades, porque, bueno, también cuesta sostener la vida acá en la ciudad de La Plata, y muchos volvieron a sus pueblos, y bueno, y los docentes también plantean como una sobrecarga en las tareas de enseñanza, que hace también difícil sostener las actividades de extensión. Pero bueno, eso es básicamente, seguro quedan un montón de cosas por contar, pero eso es por ahí una mirada más general del barrio, donde lo que yo veo es que se necesita por ahí enfocar la mirada en las infancias y en cómo acompañamos los procesos de los chicos y las chicas en relación a sus intereses y sus necesidades. Bueno, muchas gracias, Melina. No sé si Nano o Pau querían agregar algo. Si no, está bueno que puedan ir pensando, como para también avanzar y hacia el cierre, digamos, algunas preguntas que les fue surgiendo al escuchar los relatos de los compañeros, de Silvia, de Melina, de Sergio, de Nadia, de Claudia. Anímense, digamos, contamos con la valiosa presencia de ellos aquí en este espacio, y están aquí a la mano, digamos. Si no se animan, escriban. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Cómo no? Dale. Para Sergio, yo soy de la Comisión B, en relación a esto que habló de la fragmentación de las políticas públicas a nivel nacional. Si se debía más a una fragmentación, ya sea desde la cuestión ideológica del Frente de Todos, o es más una cuestión de las peticiones de los distintos sectores de agricultura, porque ya vemos que son variados, y esto, ¿a qué se debe esa cuestión de fragmentación? Sí, hay diferencias de los dos tipos, ¿no? Por ahí las más generales son las que se ven, por ejemplo, o se han visto
con 2 o 3 aspectos, ¿no? Siempre la cuestión agropecuaria ha sido más difícil para el peronismo, ¿no? Y para los distintos gobiernos donde está el peronismo, digamos, y otros aliados, ¿no? Pero, por ejemplo, el año pasado lo de Vicentín fue, por ejemplo, un eje de diferencia importante entre varios que opinábamos que había que generar una alianza nacional de comercio exterior, y lo que finalmente pasó, que fue, digamos, arreglar en el marco del mismo Vicentín, más allá del fraude que había hecho el Banco de Nación, la instalación de megagranjas porcinas, que seguramente lo habrán visto, ese también fue otro debate. Y ahora, por ejemplo, otro debate muy fuerte es el tema de la hidrovía, de la concesión de la hidrovía de Paraguay-Paraná, que hay diferencias en frente de todos en relación a qué hacer, ¿no? Que tiene que ver que esta amplianza, de que hay distintos sectores. Eso es una cuestión. La otra, parece que a veces son cuestiones más de dificultad de los mismos sectores de la alianza, que tienen la misma perspectiva, pero de alguna manera hay trayectorias o planteos tal vez con matices. Por ejemplo, en el tema de la tierra, hay un proyecto de ley que se presentó 3 veces de acceso a la tierra, que lleva adelante la UTT del año 2016. Hay un proyecto de ley arraigo que vienen haciendo también de distintos sectores, y después hay otro proyecto que tiene que ver con los cuidadores de la casa común, de la vuelta al campo. Entonces son 3 proyectos que de alguna manera, y hay también, perdón, la ley de agricultura familiar tiene en su espacio, digamos, el tema de generar un banco de tierras para acceso de la tierra por parte de los agricultores familiares. O sea, hay 4 que de alguna manera plantean lo mismo, y bueno, hay una dificultad en la integración de esos proyectos y de poder llevar adelante un solo proyecto que tenga mucho más potencia, más potente, que pueda, digamos, trascender y tenerse. Entonces, bueno, de las 2 tipos, digamos, ¿no? Hay cuestiones más generales, más claras, y las otras más instrumentales, digamos, ¿no? ¿Alguien más? Acá en el chat, para Melina, tal vez Berenice pregunta si hay algún espacio de extensión en el que los estudiantes puedan participar, y cómo se vincula tal vez la extensión con las prácticas profesionales, si está contemplado, bueno, más en relación imagino, al lugar del trabajo social y de los estudiantes en el territorio, tal vez particularmente en el centro de extensión del Molino. Sí, en realidad, bueno, nuestra facultad tiene la particularidad de tener prácticas de formación profesional los 5 años de la carrera, que es algo que por ahí, bueno, como que naturalizamos bastante, pero esto no es así ni en todas las carreras de trabajo social, porque algunas arrancan en segundo año, las prácticas, o tienen los últimos años, y menos aún en las carreras en general de la universidad. Hay muchas carreras que no tienen ningún tipo de práctica. Entonces, en esos casos, por ahí la extensión viene como a cumplir ese rol. Pero de todas maneras, si bien ustedes tienen los 5 años prácticas de formación profesional, que en este contexto están, digamos, acordes a las modalidades de enseñanza de este año, también pueden participar en proyectos de extensión universitaria de nuestra facultad o de otras también. A veces pasa eso, que deciden participar en proyectos de otras facultades porque te da como otra experiencia. Lo que pueden hacer es o contactarse con la Secretaría de Extensión de nuestra facultad para conocer qué proyectos hay y cuál es sumarse, o también hablar con nosotras y sumarse a nuestro proyecto. Pasamos el chivo con Paola. Se pueden sumar al Remolineando el ABC, que es un proyecto de la Facultad de Trabajo Social que se lleva adelante en el Molino Punta Lara. Y bueno, hay otros proyectos. Recién cuando escuchábamos a Sergio contar la experiencia, bueno, ahí en Abasto también funciona otro centro de extensión, que es el número 5. Hay varios centros de extensión en La Plata donde
donde pueden, digamos, participar, y es una actividad, digamos, formal, aunque el estatuto no lo diga así, y que bueno, después pueden acreditarlo. Yo no lo tengo como tan en claro, pero la participación en los proyectos de extensión acredita horas para el tramo optativo en el plan de estudios, así que también está bueno, es un incentivo para que participen. Ahora les dejo nuestro mail, cualquier cosa de los centros para que nos escriban. Sí, ahí estaba también Sergio. También puede hacer referencia a los proyectos de extensión en el territorio. Lucas había dejado por chat el link de la justa, ¿no? Sí, sí, o sea, de alguna manera, digamos, la pandemia nos ha echado atrás, digamos, un poco, ¿no? Con esto de la extensión, por más que seguimos haciendo actividades de extensión, es mucho más difícil. Nosotros que yo justa, por ejemplo, hacemos, digamos, el acopio, el trabajo con los productores, las productoras, con los nodos consumidores, pero claramente, y Meli en eso también puede dar fe, que es mucho más difícil hacer actividades de extensión hoy, digamos, ¿no? El año pasado y ¿no? Pero por supuesto que podemos seguir haciendo, y lo venimos haciendo, y vamos a seguir. Y también me parece que está muy piola ver esto de poder articular y coordinar el trabajo en los centros de extensión, en los centros de formación, los centros de práctica, los proyectos de extensión, que no son cosas distintas, o hay que intentar que cada vez sean menos cosas distintas y que ya puedan integrarse cada vez más. O sea, que esa actividad de los centros de práctica estén totalmente articuladas con los proyectos de extensión, y los proyectos de extensión puedan darle vida, contenidos, prácticas a los centros de práctica. Entonces, en eso intentar cada vez más ir juntando todo esto, ¿no? Está la línea por ahí que plantea Tomasino, que es muy interesante, un autor uruguayo, que habla de la integralidad de las funciones, ¿no? Bueno, arrancamos con la extensión, pero esa extensión va a tener que ver con la docencia, y tiene que ver también con la investigación. Ahí estaba Alfredo, esto es formación, venimos a la extensión, bueno, cómo ir más puentes en ese sentido. Pero bueno, para no irme, digamos, hoy, sí, nosotros estamos trabajando en la justa, que es un espacio que si a alguien le interesa, nos escribe y vemos cómo puede sumarse a ese espacio. Un proyecto más institucional, pero proyectos de extensión en ese marco. Nosotros, hay un proyecto de extensión que viene de área, pero que en realidad están muchas otras facultades, trabajo social en sí mismo, es un proyecto de extensión de la convocatoria ordinaria, que se llama Manos de la Tierra, Isadora La Justa. Como dice Meli, también en Abasto estamos trabajando este tipo de actividades más productivas con organizaciones, tanto del centro de práctica como de proyectos de extensión, y también en Abasto, a partir de un cambio, digamos, de un proyecto inicial que tenía que ver con la convocatoria específica, se está haciendo apoyo escolar a partir de compañeros, compañeras, que lo venían haciendo en forma presencial, con un conjunto de chicos y chicas, que están también en forma presencial, pero con pequeñas burbujas, con 2 o 3 chicos de primaria que van a hacer apoyo escolar, que es un proyecto muy interesante, con mucha inserción, tanto con familias de productores y productoras como de eso es lo que podría decir ahora, ¿no? Después hay un montón de otros que, bueno, algunos están más movilizados, otros un poco menos, pero eso concretamente lo de Abasto y lo de la Justa como 2 espacios concretos, digamos, ¿no? Que sería como de primera mano para aquellos y aquellas que estén interesados o interesadas, ¿no? Hola, Bueno. ¿se escucha? Ay, perdón. No sé. Ahí tengo una pregunta de Matías. ¿Voy con esa pregunta o de cuáles 2 problemas que se han profundizado en la región, cuáles serían? Y si una predisposición estatal en cuanto a políticas para la solución de ellos, descartando al municipio. Los 2 problemas estructurales más importantes, me parece a mí, es tierra y el tema de la comercialización de lo que produce, digamos, ¿no? Porque la comercialización arrastra lo de producción. O sea,
podríamos decir que son 3 en 2, ¿no? La comercialización que arrastra el modelo de producción. Lo de la tierra, como decía, hay varios proyectos, todavía no ha habido una respuesta concreta a ese tema, real, digamos, ¿no? Salvo algunas cuestiones, por ejemplo, se han creado a partir de la UTT algunas colonias agroecológicas con algún convenio con municipios, caso de Gualeguaychú, Entre Ríos, caso de Tapalqué en provincia de Buenos Aires, ¿no? Que es la creación de colonia agroecológica, quiere decir, bueno, hay 10 hectáreas, hay un acuerdo entre el municipio y la organización, y van familias de la organización a producir alimentos sanos, o sea, agroecológicos, sin este esquema de revolución verde que decía, y se producen y se venden ese tipo de alimentos en la zona, ¿no? Entonces, hay ese tipo de propuestas más micro, mesoterritoriales, digamos, ¿no? Más macro, más generales, ¿no? Y el otro tema de la comercialización, ligado al modelo productivo. ¿Por qué digo modelo productivo? Porque lo que se plantea es una comercialización de productos de la agricultura familiar, de la popular, que se hagan con otro modelo productivo, también de la agroecología o de la economía popular, digamos, con trabajo decente, ¿no? con explotación, etcétera, etcétera. Y ahí hay distintas expresiones que, bien, todavía no tienen no hay un programa nacional de comercialización de la economía popular. Existen algunas ventanillas, hay una dirección de comercialización en agricultura familiar a nivel nacional, una dirección de comercialización en el Ministerio de Desarrollo Social, pero todavía no hay un programa que pueda decir, bueno, vamos a tratar de, porque ¿cuál es el tema? Y hay que intentar disputarle, que no es poca cosa, ¿no?, a los hipermercados una porción de lo que cada día nosotros y nosotras consumimos, ¿no? Porque hoy el 70% más de los alimentos están siendo vendidos por los hipermercados. Y la política pública, muchas veces con el afán de poder abaratar los precios, ¿qué hace? Acuerda con esas grandes. Entonces, en realidad estamos retroalimentando también desde el mismo Estado a esas grandes. Entonces, se acuerdan, por ejemplo, precios con los hipermercados, básicamente, ¿no? O se acuerdan el precio de la carne con las grandes exportadoras de carne, o se acuerda el precio del aceite con la Cámara Industrial Aceitera, que es la que más exporta en el país. Entonces, eso tal vez sea necesario para el momento actual, en esta situación de emergencia. Pero hay que llevar adelante procesos de mediano y largo plazo que tengan en cuenta cómo integramos toda la cadena y que todos los actores puedan obtener una mejora en los ingresos y una mejor calidad de alimento. Entonces, ahí hay procesos interesantes. Por ejemplo, hay una federación de cooperativas que se llama FECOFE, que vende, por ejemplo, aceite de oliva o vino a la riojana. Hay cooperativas lácteas, por ejemplo, el Nuevo Amanecer en Mar del Plata, que vende también lácteos con una capacidad productiva importante. O sea, es cómo integrar eso, cómo ir armando pequeños supermercados, almacenes, ferias, comercializadoras en los distintos lugares del país con esta lógica, ¿no? Que se potencie y promueva al productor, a la cooperativa, al que hace el proceso de agregado de valor y el de la venta, ¿no? Poniendo en los consumidores, ¿no? Porque en realidad hoy no sé si alguna vez leyeron, hay una autora muy interesante que se llama Patricia Aguirre, que es antropóloga alimentaria, que plantea que nos están dando cada vez peores cosas y muy mala calidad nutricional y que estamos pagando cualquier cosa. Ella dice alimentos buenos para vender y malos para comer. Y que eso lleva a una cuestión social muy importante que tiene que ver con, de nuevo ella dice, ricos, flacos y pobres, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo, a partir de todo el laburo que hace, cómo poder de alguna manera dar algunos pasos en ese sentido? Entonces, el tema de la alimentación, básicamente, sería la alimentación que tiene que ver con el modelo productivo, la comercialización, es el otro tema que me parece central, tierra y alimentación. Ahí estaba, sí, ahí estaba despidiendo a Silvia, que no sé si ya se fue, que se tenía que retirar, pero bueno, le estaba agradeciendo, de todas maneras están las compañeras, pero sí, había otra, Dulce, que iba a hacerte una pregunta, la puso en el chat, en relación a cómo afrontaron o qué respuestas tuvieron las familias frente a los cambios climáticos, que a veces arrasan con las producciones en general y en pandemia en particular.
Sí, bueno, ahí en general, bueno, el 2017 fue la peor, una tormenta muy grande de viento, y ahí no hubo respuesta por parte ni del municipio, ni de la provincia, de la nación. Fue muy duro, muy difícil, porque la mitad más o menos de los invernaderos quedaron destrozados, ¿no? Ahora, en este sentido, se observa una situación totalmente distinta, digamos. Ha habido algunos eventos climáticos no tan difíciles, tan graves como el 2017, y el Estado provincial ha estado ahí y sigue estando con aportes de rollos de nylon, madera, etcétera, que cotidianamente responde, digamos, en este sentido, digamos, ¿no? Ahí, de nuevo, esta cuestión, ¿no? Esto se está poniendo como en debate, decir, bueno, esto viene para quedarse, los eventos climáticos extremos por el cambio climático ya no van a ser excepcionales, sino cada vez son más cotidianos, más se dan cada tanto, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo pensar algún otro tipo de sistema productivo, ¿no? Hoy no lo existe como tal, pero por lo menos generalizado, pero sí ver qué poder hacer con eso, ¿no? Pero bueno, hay una respuesta ahora mucho más concreta y mucho más rápida y ágil de los eventos climáticos que se vienen dando. Bueno, yo quería agradecer nuevamente la participación a todos. Ahí aparecía alguna pregunta más en el chat, justo para Silvia. No sé si por ahí Claudia y Nadia son trabajadoras de la escuela, por ahí es una pregunta más destinada por ahí a la dirección en cuanto a la política educativa, por el tema de los preceptores. No sé si Claudia o Nadia quieren hacer algún comentario, por supuesto que están habilitadas, pero bueno, sí comentar que Silvia se tuvo que retirar. Y después, sí, no sé si ya iríamos cerrando. Sí, ya estamos cerrando por el tema de la hora, así que bueno, de mi parte, agradecer a todos y a todas, muy rico el espacio, y bueno, nada, lo seguimos en la semana con la consigna para los estudiantes, y bueno, a Claudia, a Sergio, a Melina, a Silvia y a Nadia, de mi parte, agradecerles. Nadia, Claudia, no sé si están por allí. Yo... sí. Sí. Bueno, con respecto a la pregunta... Sí. Los cargos de base, o sea, los cargos como preceptora no se cubren. O sea que hay que reacomodar, como decía Silvia, el recurso humano, ¿sí? Si hay en ATP, solamente se cubrieron a los docentes dispensados con horas fuertes, pero los cargos de base como el de preceptor no se cubren. Hay que tapar el bache en la escuela con el recurso humano que hay. ¿Por qué motivo no se cumple? La verdad de las disposiciones, lo que se planteó como primordial es cubrir las horas de los profesores dispensados. Igualmente también pasa con los directivos dispensados, que el cargo no se cumple. La disposición del plan jurisdiccional, que fue el plan jurisdiccional, sí, que el que nos encuadra, digamos, en esta condición de pandemia. Sí, hay sobrecarga. Pero bueno, no. Sí. Vamos haciendo lo que se puede. Sí, ahí pensaba también en relación en el campo educativo, en relación a las distancias, ¿no? En todos los territorios, ¿no? En zona oeste, en Punta Lara, en Berizo, con las distancias, con las organizaciones, con las instituciones tal vez más formales, la pandemia y también el trabajo, ¿no? Eso son variables que son ineludibles, ¿no? En términos de análisis. Así que bueno, no sé si hay alguna otra pregunta más, si no, vamos
Meli traía, sí. Perdón, Meli traía algo que está bueno recuperar, que es la profundización de las violencias en las vidas cotidianas por tener que pasar y padecer el aislamiento con el agresor. Eso también lo vivimos en la ciudad de Ensenada, Punta Lara, en El Molino más, se vio mucho y pudimos articular con la municipalidad, con la Secretaría de Derechos Humanos, y la mesa del Molino fue principal ahí, como actor visibilizando estas violencias. Tal cual, sí, fundamental. Más en este contexto que, bueno, no sé si un hito también en las facultades que se va a implementar el programa para el desarrollo de los programas de formación por la ley Micaela, que ya estamos comenzando, así que es imprescindible, es vital, digamos, poder avanzar en estos términos, porque sin dudas la transversalidad, la interseccionalidad, digamos, nos atraviesa, y también acuerpamos, ¿no?, estos procesos no solamente en la formación, en la extensión, en la investigación, en los territorios, en nuestros habitares, en los barrios, ¿no? Así que bueno, para ir cerrando, les agradezco a todos, tanto a los referentes como a los estudiantes, a los compañeros de los equipos de coordinación. Un placer escucharles. Es muy interesante cómo se fueron anudando las ideas en relación a los procesos de formación profesional, de extensión, de investigación, ¿sí? Entramados, ¿no?, con los procesos colectivos que desde las organizaciones y las instituciones se están sucediendo en los territorios en este contexto de pandemia a un año, ¿no? Y también cómo se fueron enhebrando, digamos, las preguntas en relación a cómo se identificaron las transformaciones, cómo se vinculan las organizaciones con la política pública, ¿no?, en esta redefinición de las tareas y el sentido de las mismas, ¿no? Bien traía Silvia en esto de el sentido pedagógico fue puesto en un segundo plano, ¿no? Y poner la cuestión de acortar las distancias sociales, ¿no? Bueno, cuáles son las disputas, cuáles son las dificultades, las resignificaciones, las estrategias comunitarias en la resolución de conflictos, ¿no? Y bueno, y por eso para nosotros es interesante pensar a la intervención del trabajo social, comunitario, como una intervención situada, y pensarnos a partir de compartir estas experiencias, cómo queremos o pretendemos, o desde qué perspectivas pensamos la sociedad en la que queremos vivir y el lugar central de lo social y de las organizaciones en los territorios. Así que, bueno, por mi parte agradecerles el tiempo, el entusiasmo, la preparación para este espacio que nos hizo encontrarnos en lugares y compartir preocupaciones comunes. Así que, bueno, muchísimas gracias, Sergio, Nadia, Claudia, Silvia, Meli, y a todos. Así que, no sé si quieren decir algo más. Agradecer de nuevo el espacio, el lugar, y siempre dispuesto para lo que sea. Bueno, muchísimas gracias. Nos seguimos leyendo con el resto en el aula virtual, en los foros, en la redacción de la crónica, hay foros de dudas. Nos vemos el lunes 24, que no es feriado, vamos a estar en un espacio sincrónico teórico-práctico, así que luego les mandamos la publicación. Seguimos construyendo universidad pública, formación, intervención en lo social y con las organizaciones en los territorios. Así que bueno, un beso grande.